¿Cuántos están siendo animados a través de esta carta? En lo personal, como les mencioné el domingo pasado, me aclara más la visión o la intención original del autor de cómo nosotros lo hemos venido percibiendo, de cómo en realidad es. Así que solamente para hacer un hincapié de lo que fue la semana pasada, en quién es Cristo, quiero mencionar lo que las Escrituras dicen de Él, iniciando desde el versículo 15, Colosenses capítulo 1, versículo 15. Esto solamente a manera de repaso. Nuestra sección, nuestro texto va a ser del 20 al 23, pero solo a manera de repaso, como lo digo, quiero solamente mencionar lo que hemos visto de quién es Cristo y de paso mencionar cuál es la intención y la enseñanza que el apóstol tiene para nosotros, para la iglesia, en los versículos del 20 al 23, pero del 15, él ha dicho que es la imagen de Dios, que Cristo es el primogénito de toda creación, y nosotros lo vimos de manera un poco detallada qué significaba eso. Luego vimos en el versículo 16 que es el creador de todas las cosas. En el versículo 17 que Él está antes de todas las cosas. La segunda parte del versículo 17, el que hizo y hace subsistir todas las cosas. Versículo 18, que Él es la cabeza del cuerpo, lo cual es la iglesia. Versículo 18 en su segunda parte, que es el principio. Después siempre en el versículo 18 es el primogénito de los muertos. Versículo 18 siempre es el preeminente en todo. Y el versículo 19, que el que agrada al Padre, porque en Él habita toda la plenitud. Y a partir del versículo 20 vamos a ver uno de los términos de mayor significado y altamente descrito en las Escrituras, del cual se desprende otra doctrina, lo cual es la reconciliación. Y para eso vamos a ver otra vez y vamos a abrir esta relativamente corta epístola del apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo 1, versículos 20 al 23. Y el tema para esta tarde va a ser reconciliados con el Padre. Esta palabra nosotros la vamos a ver varias veces en esta sección. Por favor, yo les pido, disculpen que los moleste, pónganse de pie para hacerlo de manera reverente. Colosenses 1 del 20 al 23 dice: vamos a leer desde el 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Versículo 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe,
y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Pueden tomar sus asientos. Esta palabra reconciliar, en nuestro contexto nosotros la usamos para referirnos a algo, a una relación que ha estado rota, a una relación entre un padre con su hijo que ha estado enemistada. Para que esa relación pueda ser compuesta o pueda seguir funcionando, tiene que haber una reconciliación. Para que los noviazgos, hay algo que a uno de los dos no les gusta. Y de repente dijeron, ¿saben qué? ¿Cómo dicen en inglés? Broke up, ¿o cómo? Vamos a terminar. Para que esa relación de noviazgo pueda seguir funcionando, para que pueda tener un propio funcionamiento, una buena relación, tiene que haber una reconciliación. Para que un matrimonio siga funcionando, nosotros somos testigos de gente que llega a 50, 60 años de casados. Infinidad de veces ellos han vivido ese momento, la reconciliación. ¿Por qué? Porque como nosotros somos parte de una humanidad caída, nosotros yo cometo errores como esposo, mi esposa los comete. Usted si está casado o casada, sucede lo mismo. Para que pueda seguir funcionando, para que nosotros podamos seguirnos viendo, para que podamos seguir funcionando como matrimonio, tenemos que llegar a ese punto, a la reconciliación. Y esta palabra reconciliar es una de las 5 frases o de 5 palabras claves en el Nuevo Testamento para hacer la descripción de lo que son las riquezas de la salvación en Cristo. Porque cuando nosotros hablamos de lo que significa reconciliación en términos bíblicos, nosotros estamos hablando que había una relación rota entre nosotros y nuestro Creador. Nosotros, a causa de la caída, nosotros ya de por sí nacimos irreconciliados, peleados, condenados. De manera que las otras 4 palabras, 5 palabras vamos a ver brevemente. La primera es reconciliar, la cual es el tema de nosotros, el que nos aqueja en esta tarde. Pero las otras 4 palabras o términos son justificación, la otra es redención, la otra es el perdón, la otra es la adopción. La justificación, por ejemplo, hace que un pecador que es considerado culpable y está condenado delante de Dios sea declarado justo. Eso es la justificación. En Romanos 8:33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Ahí está la justificación. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Luego, con respecto a la palabra, redención. El pecador que delante de los ojos de Dios es un esclavo, recibe gratuitamente la libertad. Romanos 6, del 18 al 22. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, dice Pablo en Romanos 6, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia.
Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia, dice Pablo. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Eso es lo que dice Pablo en Romanos 6 del 18 al 22, refiriéndose a la palabra o al término redención. Luego, a través del perdón y gracias a él, el pecador que tiene una deuda delante de la justicia de Dios recibe un beneficio, el cual es que Cristo lo paga y además se olvida de su deuda. El perdón. Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Luego, la adopción, el pecador que ha sido un extraño es recibido como hijo. Eso es la adopción. Nosotros conocemos este término en nuestro contexto. Un niño que no es sanguíneamente nuestro, nosotros vamos y presentamos un proceso de papeleo ahí y todas estas cosas. ¿Para qué? Para adoptar. ¿Y qué pasa cuando nosotros hemos hecho todo ese proceso? Nos han hecho un estudio detallado de mi vida, de mi hogar, de todo mi background que yo pueda tener. Entonces me dan ese niño legalmente es mi hijo. Eso significa la adopción. Y ahora, bueno, con respecto a la adopción, Efesios 1:5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. No fue algo que nosotros buscamos, fue algo que el Señor inició en nosotros. Y ahora la palabra reconciliación. El pecador que era o que todavía es enemigo de Dios, que es o que era hijo de ira, lo mismo que los demás, se convierte en un amigo de Dios. Eso es la reconciliación y ese es el tema que dirige Pablo ahora su atención. Segunda de Corintios 5 del 18 al 20, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole los pecados en cuenta a los hombres, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Otra vez. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de vosotros. Y es una invitación que Pablo hace ahí cuando escribe la carta. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. El mensaje del Evangelio, si nosotros no presentamos esta enseñanza, esta doctrina, que nosotros éramos enemigos de Dios y que éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, y que necesitamos ser reconciliados con Dios, habría algo que le falta al postre. Esta palabra reconciliar significa cambiar o intercambiar. En el Nuevo Testamento nosotros la encontramos para hacer referencia cuando se ha llegado a la paz después de haber existido algún tipo de enemistad, de alguna relación rota. Por ejemplo, 1 Corintios 7:11, hablando acerca del matrimonio. Esto, si usted lee todo el capítulo 7 de 1 Corintios, estamos hablando acerca del matrimonio. Dice el 7:11 de 1 Corintios, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, hablando de una relación rota. Luego en Romanos 5:10, porque si siendo enemigos
fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Debe de haber una reconciliación. Cuando las personas deponen sus armas, bajan sus armas, deciden mostrar cierta humildad, bajan sus armas, deponen todo tipo de actitud y terminan las contiendas y deciden empezar a relacionarse en paz, se dice que han sido reconciliados. Eso es entre seres humanos. Es algo que nosotros tratamos de hacer. Sería una pregunta aquí en medio del sermón. La reconciliación humanamente, ¿esto es algo que nosotros intentamos en el trabajo? Porque es donde nos movemos. Padres e hijos, esposos y esposas, hermanos y hermanas. Buena pregunta, ¿verdad? Pero hablando de este tema de la reconciliación en la Biblia, se refiere a la restauración de la relación rota que nosotros teníamos con Dios. De manera que ahora debe de existir una relación correcta entre Dios y nosotros, entre Dios y los hombres. Y como ya lo hemos mencionado, después de la caída, la relación entre la creación y el Creador se arruinó. Las consecuencias fueron nefastas, fueron devastadoras después que Adán peca en el jardín del Edén. La creación se arruinó. Por ejemplo, Romanos 8, 19 al 23, hablando acerca de la creación. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque también cuando cuando Cristo venga y todo esto sea restaurado, la iglesia, la humanidad, Cristo la restaure a través de su venida, también la creación va a ser restaurada. El versículo 20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó a esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Dos cosas reconciliadas: la creación con Dios y el Creador. Porque sabemos que toda la creación gime a una, dice Pablo en el 8:22. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. La creación se arruinó. La relación entre Dios y el hombre se rompió a causa del pecado, y eso nosotros lo vemos en la carta siempre del apóstol Pablo en el capítulo 3, versículos del 3 al 10, y yo lo leo. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre inocente, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. La relación entre Dios y el hombre se rompió. Entre el hombre y Dios. Dios no cambia. El que cambió fue el hombre, nosotros. Estos colosenses, ya nosotros vimos que la creación se arruinó, que nosotros, la humanidad,
se contaminó con el pecado. Y estos colosenses estaban promoviendo falsas enseñanzas, y una de ellas era sostener que Cristo era un espíritu más, como lo vimos ya un poco detalladamente durante la semana pasada. Es que Cristo era un espíritu más dentro de todas las emanaciones que procedían de Dios. Y eso traía como resultado negar alguna posibilidad de reconciliación con Dios solo por medio de Cristo. Porque Cristo, si es un ser creado, ¿cómo nos puede reconciliar? Era la pregunta y el engaño de ellos. Y al contraatacar esta idea, Pablo continúa insistiendo que a través de la imagen del Dios invisible alcanzamos completa y plena salvación y la reconciliación que necesitamos con Dios. Y eso es hermoso. Nosotros estábamos en contienda con Dios sin darnos cuenta. Un niño nace, usted mira a un niño de 1 mes, 2 meses, 3 meses, 5 años, mi niña tiene 5 años, 7 años. Ellos sin saber, o a menos que ya nosotros les empezamos a decir de que la ira de Dios está sobre ellos y no se arrepienten, pero 2 años pueden tener y ellos no se imaginan la deuda que ellos tienen con Dios y son, o sea, no son capaces de ver, no son conscientes de esa deuda. No son conscientes. Pablo está contraatacando esta idea de que nosotros alcanzamos plena y completa salvación a través de Cristo. Así que en esta sección que ya leímos del 20 al 23, nosotros vamos a ver 4 aspectos que con la que Pablo está defendiendo esto. La suficiencia de Cristo para reconciliar a los hombres con Dios. El apóstol deja entrever 4 aspectos de la reconciliación. La primera, hay un plan para la reconciliación. La segunda, hay medios de la reconciliación. La tercera, hay un propósito para la reconciliación. Y la cuarta, hay una evidencia de la reconciliación. Versículo 20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Cuando Dios terminó su obra en la creación en Génesis 1:31, ¿se recuerdan qué dijo? Y vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Sin embargo, eso que había sido bueno y perfecto en gran manera, esta creación que era a los ojos de Dios se echó a perder casi de inmediato. La caída no solamente trajo consecuencias trágicas y mortales para la humanidad, sino también trastornó la creación entera. El pecado destruyó la relación perfecta que existía entre las criaturas y la creación que tenía con su Creador. Afectó esa relación. La creación fue sujeta a vanidad. En Romanos 8:20 ya nosotros lo leímos. La creación gime a una y aún está con dolores de parto. Romanos 8:22 ya lo leímos. Vivimos en una tierra y en un universo peligroso. Porque ambos están sujetos a maldición. Porque están bajo la influencia de Satanás, que es el Dios de este siglo,
Y nosotros lo hemos leído en 2 Corintios 4:4. Y que también es el príncipe de la potestad del aire, Efesios 2:2. Por eso es que está en enemistad con Dios. Cuando el Rey de Reyes, y esto es lo precioso, cuando el Rey de Reyes regrese, Él establecerá su reino para siempre, y todo ese universo que una vez estuvo sujeto o influenciado por Satanás, esos efectos nefastos comenzarán a anularse, comenzarán a desaparecer. En el libro de Isaías nosotros vemos algunos destellos, y esto es hermoso leer lo que va a suceder en ese tiempo. En el libro de Isaías vemos algunos de estos destellos de lo que será la creación restaurada. Isaías 11 del 6 al 9. Para hablar acerca del reinado del Mesías, él dice en el versículo 6, capítulo 11, versículo 6, Isaías: morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. ¿Se imaginan qué será eso? La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. El niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán ni mal, ni dañarán en todo mi santo monte, dice el Señor, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Eso es un destello de lo que será la creación restaurada. Hay cambios climáticos que nosotros vemos y vivimos en este mundo peligroso. Isaías 24:23, la luna se avergonzará y el sol se confundirá, cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión, y en Jerusalén delante de sus ancianos sea glorioso. Luego Isaías 30:26, y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor, como la luz de 7 días. El día que vendare Jehová la herida de su pueblo, y curare la llaga que él causó. Eso es destellos de lo que será. Y este pasaje nos muestra la gloria, la majestad de nuestro Dios. Isaías 60 del 19 al 20. Isaías 60 del 19 al 20. El sol nunca más te servirá de luz para el día. Pongamos atención en esto. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará. ¿Por qué? Sino que Jehová te será por luz perpetua. O sea, Él, su resplandor, la gloria de Él será nuestra luz. Y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. No habrá dolor. ¿Se imaginan ese día, hermanos? ¿Se imaginan la eternidad, cómo va a ser? Que el mismo resplandor de la gloria de Dios será nuestra luz. Pablo está atacando una vez más de manera frontal y directa el falso dualismo filosófico que estos herejes en Colosas promovían, que toda materia era mala, y el segundo aspecto era que el espíritu era bueno. Y según su teoría, que como Dios no creó el universo material porque no puede crear nada impuro, mucho menos estaría interesado en reconciliarse con algo que Él no creó, según ellos. ¿Qué interés puede tener Dios en reconciliarse con algo que Él no tiene interés? Pero nosotros sabemos por las Escrituras que no es así.
Sin duda, Dios va a reconciliar el mundo material consigo mismo. Y además lo hará a través de aquel que es la imagen del Dios invisible, que es el primogénito de toda creación. Todas las cosas, para llegar ya al texto. Esta palabra, en el versículo 20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Aquí podríamos entrar en varios detalles. No es mi intención entrar y ahondar mucho en eso. Pero cuando Pablo dice de que en él van a ser reconciliadas, por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, mire, así las que están, ¿dónde? En la tierra, como las que están en los cielos. Las que están en los cielos, ¿quiénes son? Son los ángeles. ¿Cómo es posible que Dios va a reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra? Pues hay salvación entre nosotros. No hay mucho por qué. Pero las que están en los cielos, cuando estamos hablando de los cielos, estamos hablando de ángeles, y hay ángeles caídos. ¿Cómo es esto posible? Bueno, en la mente hay una regla en la teología que se conoce como la unidad de la Escritura, y un texto nunca, al hacer un examen exhaustivo, un estudio exhaustivo, no quiero usar términos, pero al hacer un estudio exhaustivo, cuando nosotros estudiamos un texto, tiene que conciliar con otro texto, porque el Espíritu Santo, quien inspiró las Escrituras, no puede contradecirse a sí mismo. Regla básica de interpretación. Entonces, en la mente de Pablo, no solo son aquellos o aquellas cosas que han entrado en la reconciliación, las cuales Dios va a reconciliar con Él mismo. Los ángeles caídos y los hombres no regenerados pasarán la eternidad en el infierno, y eso no se puede negar. La Biblia afirma esto con mucha insistencia. El Señor se va a dirigir un día a los no creyentes y a los no reconciliados. Y esto debe de llevarnos a pensar en nuestra eternidad. Por otro lado, también esto que Él va a reconciliar consigo todas las cosas, las que están en el cielo y las que están en la tierra, tampoco nos tiene que llevar a pensar en el universalismo, que al final, aún aquellos que vivieron de espaldas a Dios, van a ser reconciliados. No es así. Incluso, muchos de aquellos que dicen ser cristianos, aún muchos de ellos no han sido reconciliados. Mateo 24, 26. Mateo 24, 21. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Por eso no va a reconciliar consigo a los que no han entrado en la reconciliación. Eso es 24:21, luego 24:46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Por eso no va a reconciliar como pudiéramos generalizar o universalizar todas las cosas. Luego, para avanzar, ya vimos el plan para la reconciliación. Ahora vamos a ver los medios de la reconciliación. Colosenses 1:22, la segunda, Colosenses 1:20, Colosenses 1:20, pero en su segunda parte, porque en el 20 dice: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como están en los cielos, y hasta ahí llegamos. Pero luego, los medios de la reconciliación dice: haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Eso es un medio para la reconciliación. Y luego en el 22, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros
santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Pero nos quedamos en la primera parte del 22, en su cuerpo de sangre por medio de la muerte. Vimos al final del versículo 20, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, y al principio del 22, en su cuerpo de carne por medio de la cruz. Medios para la reconciliación. Pablo dice que Cristo ha hecho la paz entre Dios y el hombre mediante la sangre de su cruz. Y esta sangre hace referencia al sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, donde también se refiere a una muerte violenta. Los innumerables sacrificios de animales en el Antiguo Testamento anunciaban la muerte que el Cordero sin mancha sufriría por su pueblo. Primera de Pedro 1, 18 al 19 nos dice acerca de esto, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas incorruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Pero ¿por qué tenía que ser así? ¿Por qué tenía que ser de esa manera? Derramamiento de sangre, muerte violenta. El autor de la carta a los Hebreos dice en el 9:22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Los medios, hermanos, iglesia, fueron costosos, pero eso hizo posible la redención de nuestros pecados. A veces tendemos a pensar de una manera muy simple el sacrificio de Cristo. A veces nosotros decimos el derramamiento de sangre, y porque a nosotros se nos imagina que es pues alguien que está crucificado y que su sangre está siendo derramada lentamente. Pero la verdad que no es así. Si nosotros vemos cómo era el sacrificio en el Antiguo Testamento, eso era sangriento, eso era violento. Un maestro que yo tenía decía que la función que hacía el sacerdote en el Antiguo Testamento, él era un carnicero. Ahora, ¿se imagina nosotros cómo menospreciamos ese sacrificio al referirnos de ese sacrificio de una manera bien simplista? Si lo ponemos, como dije, en el Antiguo Testamento, se refiere a una muerte violenta. Eso era, ¿qué es un sacrificio? Porque si solamente la acción de derramar sangre era suficiente para la salvación, porque podemos pensar, solamente la sangre o el derramamiento de sangre es suficiente para la salvación, ¿para qué hacer más? Pero no era así. ¿Por qué Jesucristo no solamente derramó su sangre sin llegar hasta la muerte? Pregunta, ¿verdad? ¿Por qué sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado? Entonces, ¿por qué no solamente derramó su sangre sin llegar hasta la muerte? Porque era indispensable todo eso para alcanzar un sacrificio perfecto y un sacrificio completo. Eso es los medios o el medio para la reconciliación. Luego nosotros vemos el propósito para la reconciliación. Lo vemos nosotros en la segunda parte del versículo 22. El propósito para presentaros. Ese es un propósito. Para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Qué propósito? El propósito final de Dios para la reconciliación es presentar puros y sin mancha delante de Él a sus escogidos. El mismo
apóstol Pablo expresó el mismo deseo para los corintios cuando llegó y predicó ahí en 2 Corintios 11:22, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Esa pureza, ese propósito era en la mente del apóstol Pablo y ese es el propósito de la mente de Dios también. ¿Por qué? Porque él dice en el Antiguo Testamento, sed santo. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Santos. Esto es estar separado del pecado, apartado para Dios. Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Eso es. Y eso de la santidad es un tema poco común y es impopular en el evangelicalismo moderno o en las iglesias modernas. Esto de la santidad es una locura, es un disparate. Santidad, de verdad. ¿Qué importa la santidad? ¿Se recuerdan en el texto que nosotros hemos leído que sin santidad nadie verá al Señor? Pero ahora usted me va a decir, y usted es santo. Hay un apartado para Dios y déjeme decirle una cosa, y lo hemos mencionado, pueda que la lucha, o debe de ser la lucha entre nosotros y el pecado, tiene que ser una lucha encarnizada, tiene que ser una lucha fuerte. Tiendo yo a enojarme. Tiendo yo a ciertas actitudes que son negativas. ¿Cómo está esa lucha que yo tengo que tener? Ahí entran todas estas cosas. Y si nosotros vimos semanas atrás que nosotros debemos de andar como es digno delante del Señor, es algo que nosotros tenemos que examinarnos. Ahora, todo esto de la santidad no existe. Ahora todo se trata de realizar tus sueños, de lograr los deseos de tu corazón. Porque el Dios que la gente se ha creado en su cabeza es un Dios imaginario, sacado de un corazón que solo desea lo terrenal, pero no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia demanda santidad, sin mancha e irrepresible, que es la otra palabra que nosotros tenemos, sin mancha. Esto no es poca cosa, quiere decir algo intachable, sin mancha. Luego irreprensible, y este término se extiende aún más, es intachable o inmaculado, o sea, casi perfecto. La justificación no solo nos quita la carga de nuestro pecado, sino también ni Satanás ni nadie puede presentar cargos en contra de nosotros. ¿Por qué? Ya nosotros lo vimos en Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Hermano, usted es justificado, usted ha sido justificado delante de Dios, usted lo sabe. Nosotros lo sabemos. ¿Por qué? Porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, lo dice la Escritura. Fuera doloroso, creo yo, para el corazón de Dios, y fuera doloroso para mí, fuera doloroso para ustedes, si yo solo vengo y me paro aquí y les hablo de las grandezas que ustedes pueden tener y de los sueños que pueden alcanzar y de todo el éxito que puedan tener, si no les hablo de la deuda que nosotros tenemos delante de Dios. Todo lo que nosotros podamos lograr en esta tierra, hermanos, iglesia, aquí se queda. Él nos ve revestidos con la misma justicia que mira a Cristo. La vida cristiana encierra esta maravillosa y profunda realidad. Ya para ir terminando, no vamos a terminar ahora.
Colosenses 3:10, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Segunda de Corintios 3:18, por tanto nosotros, todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Y esa es la exigencia que está dando Pablo aquí, el propósito de la reconciliación. Por este propósito es que nosotros estamos siendo transformados, como dice Pablo, de gloria en gloria, en la misma imagen como el Espíritu del Señor. Hermanos, iglesia, estamos siendo transformados, hemos sido reconciliados. ¿Por qué? ¿Por qué la pregunta? Porque como último punto nosotros tenemos la evidencia de la reconciliación. Ya vimos 3 aspectos. ¿Cuáles eran? ¿Cuáles eran los 3 aspectos? Hay un plan para la reconciliación, la muerte de su cruz. Hay medios para la reconciliación, la sangre de Cristo. Hay un propósito de la reconciliación para presentarnos santos y sin mancha delante de Él. Y ahora está la evidencia de la reconciliación. La evidencia de la reconciliación. Y una de las realidades más dolorosas que la Biblia presenta es que no todos los que profesan ser cristianos son en realidad salvos. ¿Se recuerdan de este pasaje en Mateo 7:21? Que es uno de los textos más aterradores, más dolorosos y más trágicos en la Escritura. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y puede estar hablando de pastores y puede estar hablando del que está sentado. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y por eso decíamos nosotros la semana pasada, que por mucho que nosotros pensemos de Dios, de Jesús, del primogénito de toda la creación, de la imagen del Dios invisible, por mucho que nosotros podamos llenar de halagos al Señor, si no nos lleva a esto, a una obediencia, lejos de halagarlo, le insultamos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Declaración dura. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué va a pasar con todos estos apóstoles falsos y todos estos profetas falsos que andan ahora engañando a multitudes? Al fuego eterno. Porque su vientre quiere ser saciado con dinero. ¿Qué va a pasar con todos estos milagreros actuales? En donde engañan a la gente diciéndole que venga tal viernes a las 7 de la noche y Dios va a hacer un milagro. ¿Cómo saben ellos? ¿Se pusieron de acuerdo con Dios? Y le dijeron, Dios, a las 7:30 tenés que estar aquí y sanar a este. Eso no es posible. Dios es Dios soberano y no se mueve a nuestros caprichos. ¿Qué va a pasar con los motivadores actuales? Alcanza el campeón que hay en ti. Llevas un Superman en tu pecho. ¿Qué va a pasar con todos ellos? De entre todas las señales que la Escritura presenta como una evidencia de una profesión sincera y de un carácter cristiano, ninguno es más relevante como el que Pablo menciona a los colosenses al final de esta sección. Y quiero que le leamos. 23.
si en verdad permanecieres fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Si no permanecemos, por más que digamos, ¿habrá algo? La perseverancia, hermanos, es el distintivo de un verdadero santo. La perseverancia es el distintivo de un verdadero salvo. Lucas 8:13. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo. O sea, ha habido un gozo cuando ellos van a una iglesia y reciben al Señor y se alegran y participan en todo lo que se llama iglesia. Pero estos no tienen raíces. Crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba. Lucas 8:13. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces porque se quedaron ahí encima. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Jesucristo mismo dice. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y ahora, señalando al apóstata o a los apóstatas, Juan escribe en primera de Juan 2:19. ¿Se recuerdan este texto muy conocido, muy usado para que, pues si un hermano encontró una mejor iglesia y quiso ir a servir a la iglesia de mejor manera, este texto lo usan, pero está mal usado? Porque aquí está hablando del apóstata, de aquel que habla Hebreos 6, participó de los dones espirituales y recibió la palabra con gozo y participó del evangelio. Pero, primera de Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no está hablando de hermanos que se van a otra iglesia porque les han llamado y están sirviendo de una mejor manera al Señor. Le necesitaban. No está hablando de ellos porque este texto se usa para eso y no es así. Esto está hablando de los que una vez estuvieron aquí y ahora están afuera, que no pertenecen a nada. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Para cerrar, hermanos, hemos sido reconciliados con Dios a través de Cristo. Amén. Somos portadores de las buenas nuevas. Amén. Hay personas allá afuera que se encuentran perdidas rumbo a una eterna perdición y que necesitan ser reconciliados. Pero Dios ha provisto el medio para alcanzar la reconciliación, lo cual es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es la muerte de su Hijo Jesucristo. Y nosotros somos embajadores en el nombre de Cristo para llevar este mensaje afuera. Y dice Pablo a los romanos, como si Dios rogase al perdido por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. De manera, hermanos, para el reconciliado con Dios, gócese, espere la venida de Cristo. Ahora hemos recordado su muerte, su resurrección a través de los elementos de la cena. Hay iglesia, hay gente, pueblo de Dios acá. Pero si entre nosotros, o si hay alguien que va a escuchar esta predicación,
Si hay alguien entre nosotros o alguien que va a escuchar esto, que necesita ser reconciliado, si necesita venir a Cristo en arrepentimiento y fe, reconociendo que está en una bancarrota espiritual, está enemistado con Dios, ahora es el día de la visitación, como dice la Escritura. Hoy es el día de salvación. Si hay entre nosotros alguien que quiere rendir su vida al Señor, arrepentirse de sus pecados y empezar, como dice Gálatas 2:20, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Este es el momento.